libélula en la operación de la Secretaría del ETSLAC. Estamos en este momento esperando a que se terminen de conectar los participantes que estaban en espera. Agradecemos mucho a quienes están con nosotros este día, que tenemos un webinar que es especial en su formato, porque ha sido diseñado para responder a solicitudes que se nos han hecho en repetidas oportunidades durante y después de otros webinars que hemos tenido sobre el tema de financiamiento climático, de conocer más en detalle sobre los avances en la operación del Fondo Verde del Clima. Entonces, este es un webinar diseñado para responder a esas consultas y a esas solicitudes. Quisiera comentarles que tenemos este día, Aida, si puedes pasar la siguiente lámina. Gracias. Tenemos en esta oportunidad una sola panelista, quien es Carmen Argüello López, asesora regional para América Latina, Europa del Este y Asia Central del Fondo Verde del Clima. Carmen va a compartir con nosotros una presentación sobre los avances en la operación del Fondo Verde del Clima y posteriormente tenemos un espacio bastante amplio para que ustedes a través del chat puedan transmitirnos sus preguntas, sus comentarios y yo con todo gusto voy a trasladárselos a Carmen para que tengamos después de la presentación inicial una buena sesión para aclarar dudas, para dar información adicional. Entonces, quisiera presentarles a Carmen, quien nos ha acompañado ya en eventos presenciales del ETSLAC y en otros webinars. Agradecemos mucho esa colaboración de ella. Carmen es una diplomática salvadoreña con gran experiencia en cooperación internacional y finanzas climáticas. Fue jefa de la Oficina de Gestión para el Financiamiento Climático del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y secretaria del Proceso de Financiamiento Climático en América Latina y el Caribe. Actualmente, como habíamos mencionado, ella labora como asesora regional para América Latina, Europa del Este y Asia Central del Fondo Verde del Clima. Ella tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos de Moscú y una maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Carmen, de nuevo, muchísimas gracias por la colaboración que nos da. Adelante con la presentación y yo estaré pendiente de las preguntas para leerlas posteriormente. De nuevo, muchas gracias a usted y a todas las personas que están conectadas a este webinar. Muchas gracias, Ana María. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que se conectan a este webinar. Muchas gracias por la oportunidad de hacer esta presentación. En los últimos años me he desempeñado como asesora regional del Fondo para América Latina, Europa del Este y Asia Central. Y pues hoy quería presentarles un poco de los avances alcanzados a la fecha en las diferentes operaciones del fondo, ¿no? Entiendo que no todas las personas que nos escuchan forman parte del día a día del fondo, entonces voy a procurar abarcar algunos detalles sobre las operaciones para quienes no están familiarizados con el tema. Bueno, algunos de los hitos más importantes en temas de financiamiento climático, no me voy a detener en esta filmina, pero bueno, incluyendo la Convención Marco, el Protocolo de Kioto, etcétera, hasta llegar al año 2010, cuando se establece el Fondo Verde para el Clima,
es oficialmente lanzado en el año 2012 y es operativo finalmente en el año 2013. Es decir, que tenemos apenas 4 añitos de ser operativos. Y la verdad es que viéndolo desde adentro ha sido un esfuerzo bastante importante para poder llegar a esta operatividad, ¿no? El valor añadido que tiene el fondo es que, en primer lugar, funcionamos a partir de la apropiación nacional, es decir, que esta apropiación nacional es nuestro principio rector. Creemos que son las autoridades nacionales designadas los puntos focales de los respectivos países quienes deben estar en el asiento del conductor con respecto a todas las actividades que el fondo pueda financiar en el país. Existe también en nuestro mandato un equilibrio entre adaptación y mitigación que responde también al panorama global del financiamiento climático, en donde, como saben, alrededor del 90% de este financiamiento está yendo a mitigación y únicamente un 10% está cubriendo los temas de adaptación que son urgentes para los países altamente vulnerables, ¿no? Entonces, este equilibrio entre adaptación y mitigación es un mandato que recibimos de la COP. Existe también igualdad de voces entre países desarrollados y en vías de desarrollo. Acá mencionarles que tenemos una junta directiva que está compuesta por 24 miembros, 12 de los cuales son países desarrollados y los otros 12 vienen de países en vías de desarrollo. Y esto genera discusiones bastante interesantes, pero sobre todo permite a los países en vías de desarrollo tener una voz y también voto con respecto a lo que el fondo va a financiar efectivamente, ¿no? El acceso a la financiación ocurre a través de una diversidad de entidades acreditadas. Yo me voy a detener en este punto un poco más adelante, pero estas entidades acreditadas son las que efectivamente son responsables del financiamiento que aprueba el fondo y quienes deben dar seguimiento, monitorear y reportar con respecto a este financiamiento en coordinación con las autoridades nacionales designadas, por supuesto, en los respectivos países. Otro de los puntos que añade valor al trabajo del fondo es el tema que existe o el fondo trabaja con una diversidad de instrumentos financieros que, a diferencia de otros mecanismos, incluye también, además de donaciones y préstamos concesionales, incluye también garantías, equity, lo cual coloca al sector privado como un actor sumamente importante para las operaciones del fondo, ¿no? Y en definitiva, este es el mayor fondo mundial dedicado al cambio climático. Hoy por hoy tenemos una arquitectura o una estructura de funcionamiento que incluye el secretariado que operativiza las decisiones de nuestra junta, que, como ya mencioné, está compuesta por 24 miembros. Luego tenemos las entidades acreditadas, que son las que presentan efectivamente los programas y los proyectos, que pueden incluir los diferentes tipos de instrumentos financieros, y toda esta arquitectura está siempre acompañada, supervisada, enriquecida por el trabajo de las autoridades nacionales designadas y los puntos focales, ¿no? Eso es sumamente importante. Entonces, hablando ya de los temas sustantivos, entrando en la acreditación, tenemos un proceso de acreditación adecuado a los propósitos, es decir, que hay durante el proceso, las entidades que buscan la acreditación deben alinearse con los objetivos del fondo y deben de demostrar con pruebas documentadas, ¿verdad? Que tienen una trayectoria y un mandato adecuado a el área de trabajo del fondo, que es, como ya decía, únicamente cambio climático enfocado a adaptación o mitigación. Las entidades deben contar al menos con 3 años de operaciones. Trabajamos con 4 tamaños de proyectos y esa es una pregunta que es bastante recurrente, ¿no? Si existen techos por país a los cuales se puede acceder. La verdad es que hoy por hoy no existe un techo de recursos a los cuales los países puedan acceder, sino que trabajamos a través de tamaños de proyectos, ¿no? Y tenemos los proyectos micro, que son hasta 10 millones, los proyectos pequeños, que son hasta 50 millones, los proyectos medianos hasta 250 millones, y los proyectos grandes de 250 millones de dólares en adelante, y ahí no hay un límite, ¿no? Y hablamos acá del monto total del proyecto.
no únicamente de la parte que va a financiar el fondo, y hablamos de monto de proyectos individuales o actividades dentro de un programa, ¿no? La otra parte es que las entidades deben también demostrar capacidades para implementar o tener las funciones fiduciarias básicas y especializadas en pie. Y eso es muy importante, tener un sistema de salvaguardas sociales y ambientales para atender el riesgo que los proyectos puedan tener a nivel ambiental y social, ¿no? Entonces, como ya decía, trabajamos a través de una amplia y diversa red de intermediarios que, como pueden ver, está en crecimiento. Hoy por hoy tenemos 48 entidades que ya están acreditadas. En las filas superiores ustedes pueden ver las entidades nacionales que están acreditadas hoy por hoy. En América Latina tenemos únicamente Profonampe en Perú y UCAR en Argentina. Luego en la siguiente fila tenemos las entidades de acceso directo regionales. Tenemos en América Latina el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco de Desarrollo de América Latina, o antes conocido como Corporación Andina de Fomento, y la Fundación Avina, ¿no? Y luego tenemos las entidades acreditadas que tienen trabajo u operaciones con el sector privado, que podemos ver incluso bancos comerciales internacionales, etcétera. Y las últimas tres filas son los socios tradicionales con los cuales los países han venido trabajando en los últimos años en proyectos de cambio climático, ¿no? Y proyectos ambientales, quizá de manera general, ambientales y de desarrollo. Son los usual suspects que conocemos en el mundo del desarrollo, ¿no? Como decía, esta red está en crecimiento, pero la composición hoy por hoy del tipo de entidades, lo que conocemos nosotros como entidades de acceso directo, que está dividida en acceso directo nacional, que son estas entidades que únicamente tienen operaciones en un solo país, y las entidades de acceso directo regional, que son los bancos regionales de desarrollo, como CAF, como el BESIE, Fundación Avina y otros que tienen características de trabajo en diferentes países de una misma región. Y por último, las entidades internacionales que pueden ser aquellas que tienen trabajo con el sector privado y los socios tradicionales de desarrollo que están acreditados, ¿no? El estado de situación del proceso de acreditación incluye 200 entidades que han iniciado y que se encuentran en diferentes etapas del proceso de acreditación. 76 de ellas han pedido el acceso a la plataforma en línea que es el Online Accreditation System. 71 están en la etapa 1 de verificación de qué tan completa está su aplicación por parte del secretariado. 5 han pasado a la etapa 2, que es cuando el panel de acreditación revisa la coherencia de la aplicación. 48 han sido acreditadas y 19 de estas 48 han firmado los acuerdos legales, que es el acuerdo marco de acreditación que les faculta legalmente como entidad acreditada y les vincula directamente con el fondo, ¿no? Un poco, también les quería traer un poco de cómo se ve nuestra página web en el tema de acreditación y mencionarles que hay una herramienta de autoevaluación para aquellas entidades que están interesadas en explorar la posibilidad de acreditarse. Quizá acá vale la pena aclarar que no es necesario estar acreditado para poder acceder a los recursos del fondo. Si ustedes tienen ya proyectos desarrollados y quisieran presentarlos, lo pueden hacer a través de las 48 entidades que ya están acreditadas. Habría que hacer una exploración de cuáles entidades trabajan en el país al que ustedes están representando y cuáles son los criterios de acreditación que le fueron otorgados a estas entidades, ¿no? En términos de montos de proyectos, en términos de categoría de riesgo ambiental y social y de estándares fiduciarios especializados. Entonces, a partir de ahí, ustedes pueden identificar qué entidad de las que ya están acreditadas puede servirles como socio para presentar las propuestas,
o en los casos en donde existe un portafolio de proyectos bastante fuerte en temas de cambio climático, adaptación o mitigación, la entidad puede valorar pasar por ese proceso de acreditación, ¿no? Eso vale la pena para esas entidades que tienen, como decía, ese portafolio fuerte y que van a presentar una cantidad considerable de propuestas propias o de terceros que pueden requerir ese proceso de acreditación. Voy a pasar rápidamente a las propuestas aprobadas, es decir, estas 48 entidades que ya les mencionaba que están en nuestra red de entidades acreditadas, ya están presentando propuestas y tenemos 43 propuestas que han sido aprobadas. Antes de entrar en las propuestas mismas, quería traerles también las 8 áreas de resultado estratégico en donde el fondo está esperando recibir propuestas y donde ya se han recibido y están siendo aprobadas. Coherente con el mandato de mantener 50-50 de nuestros recursos para adaptación y mitigación respectivamente, tenemos 4 áreas de resultado que están vinculadas con mitigación, que las pueden ver en su pantalla: generación y acceso a energía, transporte, edificios, ciudades, industrias y aparatos, y bosques y uso de la tierra. Y luego tenemos 4 de estas áreas de resultado estratégico que están vinculadas con adaptación, que tienen que ver con salud, seguridad alimentaria y del recurso hídrico, medios de vida de las comunidades y las personas en situación de vulnerabilidad, resiliencia incrementada de la infraestructura y del entorno construido, y ecosistemas y servicios ecosistémicos. Entonces, como pueden ver, no estamos hablando de los sectores tradicionales con los que hemos venido trabajando: agricultura, disaster risk reduction y otros, sino que hablamos de áreas más estratégicas y digamos más completas de acción, que van a incluir o que pueden incluir diferentes sectores, ¿no? Y un poco lo que busca el fondo es generar estas alianzas estratégicas entre los diferentes sectores y diferentes actores a nivel nacional e internacional. Entonces es importante tener en consideración estas áreas, que son las áreas identificadas como prioritarias para el fondo. Luego tenemos también los 6 criterios de inversión, que son contra los cuales el fondo evalúa las propuestas. El primero es el potencial impacto, es decir, que efectivamente, como somos un fondo de cambio climático, el proyecto o la propuesta que se presente debe tener un potencial impacto claramente establecido, ya sea en adaptación o en mitigación, que son las áreas de trabajo del fondo. El potencial de cambio de paradigma, es decir, que la propuesta debe alejarse del business as usual y acercarse a nuevos modelos de desarrollo bajos en emisiones y resilientes al clima, hacer el cambio en la mentalidad y en la forma en que se hacen las cosas en determinado sector o en determinada comunidad o en determinado país, ¿no? Luego, el potencial de desarrollo sostenible, es decir, cuáles son los co-beneficios ambientales, sociales y de género que esta propuesta puede traer. Que sea el resultado de un proceso de apropiación nacional, es decir, que existan consultas a nivel nacional para la validación de las propuestas, que esto pase por un proceso de no objeción que termina o culmina con la emisión de una nota de no objeción por parte de la autoridad nacional designada, pero que en definitiva debe involucrar a otros actores, ¿no? No solamente al gobierno central, sino los gobiernos municipales, en las comunidades donde se va a implementar el proyecto, a los pueblos indígenas, organizaciones de mujeres, de jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, este proceso de apropiación nacional, que en muchos casos está ya claramente establecido y en otros es aún incipiente, es algo de lo que el fondo quiere fortalecer. Luego, que sea eficiente y eficaz en términos técnicos, pero también en términos financieros. Es decir, que el tipo de instrumento financiero que la propuesta incluya sea el más costo eficiente para el tipo de inversión que se está planteando. Y por último, que en definitiva responda este proyecto a las necesidades del país y que no sea, digamos, un restrito o una imposición que venga de fuera del contexto nacional y que por presiones políticas tenga que ser endosado o validado por la autoridad nacional designada, ¿no? En ese sentido, estamos trabajando con las entidades
acreditadas y con las autoridades nacionales designadas para generar el diálogo en torno a este último punto. El proceso de aprobación de las propuestas pasa por la generación de la propuesta de proyecto, es decir, la definición de esta idea, ¿verdad?, de proyecto. Luego, el segundo paso, que es totalmente voluntario, pero sumamente recomendable, es el desarrollo de una nota conceptual, la cual puede ser presentada al secretariado para recibir retroalimentación y orientar de mejor manera el desarrollo de la propuesta completa de financiamiento, que es la que debe venir acompañada de la nota de no objeción, de estudio de factibilidad, de impacto ambiental y financiero, y que es la que va a entrar ya oficialmente, digamos, al análisis y recomendación por parte del secretariado y por parte del panel técnico independiente de asesores. Este último órgano, digamos, del fondo es el que analiza las propuestas en detalle y que emite una recomendación para que la junta o el directorio pueda aprobar o no la propuesta de proyecto, ¿no? Al final, la decisión del directorio ocurre únicamente en una de las 3 reuniones anuales que están establecidas, reuniones ordinarias, o en alguna reunión extraordinaria que la Junta pueda convocar, ¿no? Entonces, para que quede claro, únicamente la Junta Directiva, los 24 miembros de los que hablaba al inicio, tienen la potestad para aprobar proyectos y para acreditar entidades. Y eso únicamente ocurre en las reuniones anuales establecidas, que son 3, como mencionaba. La primera en el primer trimestre del año, usualmente febrero o marzo, la segunda por ahí de junio, julio, y la tercera en octubre, noviembre. El año pasado, por ejemplo, tuvimos una 4ª reunión, que fue una reunión extraordinaria, en la que únicamente se abordaron la aprobación de propuestas de proyectos, ¿no? Entonces, importante tener estas fechas también a la mano. Entonces, como mencionaba al inicio de esta sección, tenemos 43 proyectos y programas aprobados con un monto total de 2.200 millones de financiamiento del fondo comprometidos. Mucho de estos recursos ya está siendo desembolsado. Tenemos, por ejemplo, el primer proyecto aprobado, que fue el proyecto de Profonampe en el Perú. También fue uno de los primeros desembolsos que ha realizado el fondo recientemente. Y pueden ver ahí por región y por tipo de ventanilla los porcentajes de aprobación de acuerdo a los proyectos, ¿no? Entonces, 32% de los proyectos aprobados están en la región Asia-Pacífico, 39% en África, 24% en América Latina y 5% en Europa del Este. Y luego, según la ventanilla, tenemos 33% en mitigación, 27% en adaptación y 40% en lo que el fondo conoce como cross-cutting o enfoques que incluyen adaptación y mitigación en una misma propuesta. Para que puedan tener una idea sobre los proyectos, esta presentación se la va a compartir, se la van a compartir los colegas de Let's Slack y ahí tienen el link para que puedan revisar las propuestas de proyectos que han sido aprobados hasta el momento, ¿no? Los pueden encontrar también en nuestra página web y son de carácter público todos los documentos, entonces pueden echarle un vistazo. Aparte de los proyectos que ya están aprobados, el fondo también está avanzando en apoyar a los países en avanzar en procesos de programación que deben de estar orientados a recoger aquellos compromisos o aquellos esfuerzos que el país ha identificado como necesarios en sus NDCs, en sus planes nacionales de adaptación y otro tipo de documentos para conformar lo que conocemos como los programas de país o programas de entidad. De acuerdo al actor del que estemos hablando, ¿no? Los programas de país incluyen, como ya mencionábamos, las prioridades nacionales para el Fondo Verde. Debe estar liderado por la autoridad nacional designada o el punto focal, pero debe incluir la vinculación de diversos actores, incluyendo el sector privado, la sociedad civil, la academia y otros, ¿no?
Luego tenemos el programa de las entidades acreditadas que debe responder a esas prioridades de país identificadas a través de este proceso de consultas amplias y puede identificar iniciativas regionales o multipaís. Al final, la conjunción de estos dos documentos de programación debe derivar en carteras de proyectos y programas a ser desarrollados para financiamiento y debe estar alineadas con los programas de país y de entidad, ¿no? Entendemos que es un proceso iterativo que debería de repetirse cada cierto tiempo conforme van avanzando la consecución de las prioridades y de las necesidades del país. Y que nuevamente nos va a dejar algunos resultados después de la implementación de los proyectos desarrollados, ¿no? Algunos elementos clave, no me voy a detener por cuestiones de tiempo, pero algunos elementos clave que debe de incorporar los programas país son los que ustedes tienen en pantalla. Tenemos bastante apoyo por parte del secretariado para los países que están en proceso de desarrollar estos programas país y estamos a sus órdenes para acompañarles en la construcción de los mismos, ¿no? Hoy por hoy, también el fondo, a través de su secretariado, ha iniciado el proceso de desarrollo de los Country Work Programs, perdón, los Country Program Briefs, que son unos pantallazos, digamos, de esta etapa bastante inicial en la que se encuentran los países con respecto a la programación. Entonces, es una versión light de lo que esperamos ver en los country programs de los países, y estos documentos, los borradores de estos documentos fueron desarrollados por el secretariado, compartidos con los países, como pueden ver en América Latina y el Caribe, 31, en donde tenemos 31 países, 20 de estos países ya han endosado o han validado sus Country Program Briefs, y estos son un documento informativo que está siendo compartido con nuestra junta directiva para que sepan por dónde se están orientando, digamos, las acciones de los países. Este trabajo definitivamente no es un trabajo que los países están realizando solos, siempre cuentan con el acompañamiento del fondo a través del programa de apoyo preparatorio, que tiene 4 grandes áreas de apoyo, que incluyen el fortalecimiento de las autoridades nacionales designadas, porque comprendemos que requiere una cantidad impresionante de trabajo el poder tener en pie una estructura institucional que permita agilizar el trabajo con respecto al fondo. También tenemos apoyo disponible para apoyar a las potenciales entidades de acceso directo, ya sean nacionales o regionales. Tenemos apoyo también para desarrollar los marcos de trabajo estratégico, que incluye la revisión, por ejemplo, de los NDCs, que incluye el trabajo en los Country Work Programs y otros tipos de marcos de trabajo estratégico que se puedan estar desarrollando. Y por último, los procesos de planificación para la adaptación, que es una adición más reciente a la estructura del programa de apoyo preparatorio. En términos del financiamiento disponible, tenemos hasta $1 millón por país por año para las primeras 3 áreas de trabajo, que son fortalecimiento de la autoridad nacional designada, apoyo a entidades de acceso directo y marcos de trabajo estratégico, incluyendo los programas de país que ya mencionaba, y 3 millones de dólares por país. Este techo no es por año, se busca que sea implementado en un periodo de 3 o 4 años para el desarrollo de planes nacionales de adaptación u otros procesos de planificación para la adaptación a nivel nacional. Muchos países en nuestra región que ya cuentan con planes nacionales de adaptación, lo que están haciendo es un poco utilizar estos recursos para desarrollar planes locales o planes sectoriales que deriven de ese plan nacional de adaptación, ¿no? El apoyo preparatorio aprobado a la fecha suma alrededor de $35 millones para 81 países. En América Latina y el Caribe tenemos 30 propuestas de apoyo preparatorio aprobadas, 13 de las cuales ya cuentan con desembolsos que suman 1.3 millones para 9 países, y acá tenemos los datos para otras regiones, ¿no?
Es importante también mencionar que en términos de planificación para la adaptación, hemos recibido propuestas de República Dominicana, Colombia, Ecuador, Uruguay y Argentina, todas, más recientemente también de Honduras, todas las cuales están siendo revisadas hoy por el secretariado y esperamos tener una respuesta definitiva en las próximas semanas. También el fondo ha puesto a disposición de los países la ventanilla de preparación de proyectos que busca apoyar el desarrollo de proyectos y programas, especialmente proyectos de tamaño micro o pequeño, y que cuenta con hasta 1.5 millones de dólares por propuesta para desarrollar los estudios anexos de factibilidad, de impacto ambiental y financieros que deben acompañar esta propuesta, o para desarrollar algunos elementos como el modelo financiero de la propuesta y otros, ¿no? La diferencia entre esta ventanilla y el apoyo preparatorio es que en esta ventanilla deben aplicar directamente las entidades acreditadas que van a implementar determinado proyecto que se está buscando desarrollar, siempre con la nota de no objeción por parte de la autoridad nacional designada, ¿no? En el caso del programa de apoyo preparatorio pueden ser notas conceptuales en donde la autoridad nacional designada o el desarrollador del proyecto todavía no ha identificado o no existe una entidad acreditada que pueda llevar a buen término la propuesta y por eso se deja en el programa de apoyo preparatorio. Pero esta ventanilla de preparación de proyectos se diferencia porque son las entidades acreditadas las que aplican. Y se evalúa un poco la nota conceptual, ¿no?, del proyecto contra los criterios de inversión del fondo y si la solicitud es justificada, justifica, digamos, las necesidades de desarrollo de la propuesta contra las políticas del fondo. Tanto el programa de apoyo preparatorio como la ventanilla de preparación de proyectos es aprobado por nuestro director ejecutivo, es decir, que no tiene que esperar a la aprobación por parte de nuestra junta en una de las 3 reuniones. Esta aprobación por parte de la junta únicamente implica la aprobación para proyectos de inversión. Estos recursos que son de apoyo preparatorio son aprobados a través del secretariado, ¿no? Eso es un poco de cómo se ve hoy por hoy la ventanilla de preparación de propuestas, que incluye hoy por hoy alrededor de 18, creo que este dato ha subido un poquito en las últimas semanas, tenemos alrededor de 25 solicitudes que cubren también alrededor de 30 países. En América Latina tenemos 3 países que han solicitado a través de sus entidades acreditadas apoyo para el desarrollo de propuestas y un poco del estado de situación, ¿no? Algunas de estas propuestas están en revisión por la entidad acreditada, otras están en revisión por parte del secretariado y 3 están en el pipeline o en el proceso, ¿no? Yo lo dejaría por acá, sé que ha sido un pantallazo bastante rápido y englobador, pero les dejo mis datos de contacto por si hay dudas adicionales y los datos de contacto de mi colega Jessica Jacob, que está en la sede del fondo en Corea, coordinando el trabajo con América Latina y el Caribe. Y yo quedo a disposición para las preguntas del público. Muchísimas gracias, Carmen. Excelente la presentación, breve pero muy detallada y muy clara también. Eso ya hemos tenido varios comentarios al respecto. Quisiera, para responder a algunas de las preguntas y para información de todos, decirles que ya la copia de la presentación de Carmen está subida en la página web del Slack, en la página del webinar, así que ustedes pueden buscar ahí. Entonces no vamos a cualquier información con respecto a lo que se dijo o lo que estaba en el PowerPoint, pueden buscarlo ahí. También vamos a tener disponible la grabación del webinar para que ustedes puedan revisitarlo y también compartirlo con sus colegas que no pudieron estar este día participando en el webinar. Muchas gracias a las casi 125 personas que están conectadas en este momento de diferentes partes de América Latina y de otras regiones.
La idea de este webinar, como decíamos, es que poder responder a las dudas, aún las más sencillas, ¿verdad? De personas que no necesariamente están vinculadas al proceso o a alguna de las instancias que están acreditadas. Y entonces, Carmen, lo que yo voy a hacer es leer directamente las preguntas que tenemos. Voy a hacerlo en el orden en que se han recibido, en bloques de 4 preguntas. Y les pido, por favor, debido a que somos un grupo bastante grande, no a quienes están levantando la mano, no podemos abrir el micrófono porque se genera, pues, algunos problemas con el uso de la plataforma, y les pido por favor que si tienen preguntas los puedan escribir y yo voy a hacer la lectura de las mismas. Esta vez, a diferencia de otros webinars, no las vamos a consolidar, sino que las vamos a leer tal como la estamos recibiendo, y en algún momento yo voy a decir, a partir de este momento no recibimos más preguntas si son muchas las que tenemos acumuladas. Entonces, iniciamos en el orden en que fueron recibidas. Desde Uruguay nos dice Juan Antonio Cavaleri que en Uruguay tienen FODES y que sí, entiendo que es un fondo, una organización, y que sí se puede gestionar un proyecto directo ante ellos. También Diana Vargas nos pregunta si la formulación de un proyecto puede responder a varias áreas del fondo, como resiliencia de infraestructura y servicios ecosistémicos, pues al mismo tiempo. También pregunta Diana, ¿dónde se pueden consultar cuáles son las autoridades nacionales autorizadas? Y pregunta a María Ana González, si que dice muchas gracias por la clara y completa presentación, y quiere saber si el Fondo Verde tiene pensado intervenir en el mercado de carbono para mejorar los precios de los certificados. Entonces, empezamos con esas preguntas. Las puede agregar y responder como quiera Carmen. Adelante, y vamos ya después con un segundo bloque. Muchas gracias, Ana María. Quizás respondiendo en el orden en que lanzaron las preguntas al colega de Uruguay. A ver, quizás hace falta hacer la aclaración que de cara al fondo, quienes son responsables por la implementación de los proyectos son las entidades acreditadas, que son implementadoras de los proyectos, pero también pueden ser ejecutoras o pueden coejecutar con entidades que no están acreditadas. Entonces, respondiendo a la pregunta concreta sobre el FODES, esta entidad podría pasar por el proceso de acreditación si así lo desea, si cuenta con las capacidades necesarias para acreditarse, podría trabajar a través de una entidad que ya esté acreditada, siendo coejecutor de este proyecto. Luego, la pregunta de Diana sobre si la formulación de las propuestas puede incluir varias de las áreas de resultado del fondo. La respuesta muy simple es sí, es justamente lo que el fondo está buscando generar, que podamos vincular a diferentes actores y sectores dentro de una misma propuesta para que sea lo más integral posible, ¿no? Entonces, si podemos jugar con diferentes de estos de estas áreas de resultado estratégico, mejor que mejor. Y los datos de contacto de las entidades, de las autoridades nacionales designadas y de las entidades acreditadas están colgados en nuestra página web. Yo no sé, Ana María, si yo podría, si me podrían pasar también el rol de presentadora nuevamente para mostrarle al público dónde está en nuestra página web colocada la información. Si no, me pueden contactar y con mucho gusto. Alejandra, ahora ya estás como presentadora de nuevo. Perfecto, entonces voy a ir rápidamente a nuestra página web. Si entran me confirman, Ana María, si pueden ver la pantalla.
Adelante. Sí, ok. Entonces, si vamos a menú, van a encontrar acá en herramientas el directorio de países y el directorio de entidades. También tenemos el directorio de observadores, que son instituciones de sociedad civil que están acreditadas como observadores, ¿no? Si entran al directorio de países, van a encontrar en orden alfabético los diferentes países. Vamos a buscar, por ejemplo, Costa Rica, y acá pueden encontrar los diferentes datos de contacto de los puntos focales de acuerdo a los datos que ha brindado la misma autoridad nacional designada. Y luego, si vamos nuevamente al menú y entramos al directorio de entidades, van a poder encontrar también el directorio de las diferentes entidades acreditadas. Acá es muy importante, y quizás voy a entrar en una de las instituciones, en Fundación Avina, por ejemplo. Si entran a esa pestaña, pueden encontrar información detallada sobre Fundación Avina, los países en los cuales puede trabajar, perdón, en los cuales apoyaron su nominación, y el perfil de la entidad. ¿Por qué esto es importante? Porque a partir de ahí ustedes pueden elegir las entidades con las cuales pueden trabajar determinados proyectos. Entonces, cada entidad ha sido acreditada a través de una de las modalidades, nacional, regional o internacional, para un tamaño de proyecto. En este caso, Fundación Avina está acreditada para implementar proyectos de hasta 10 millones. Las entidades se acreditan para determinados tipos de estándares fiduciarios básicos y especializados, que son tres, es decir, que pueden hacer manejo de proyectos, on-granting, que es mecanismo de distribución de donación, o de las convocatorias que se lanzan a nivel nacional o regional, y este que es más para la banca multilateral regional o global, ¿no? Entonces, que hace préstamos, garantías, equity y otro tipo de instrumentos financieros. Y luego las entidades también se acreditan para una categoría de riesgo ambiental, siendo A la más alta y C la más baja. Entonces, en este caso de Fundación Avina, está acreditada para categoría de riesgo C, que usualmente son proyectos que tienen un riesgo ambiental y social bajo. Y luego tiene también los datos de contacto de las personas que pueden apoyarles para iniciar, digamos, la exploración de una potencial alianza con esta entidad acreditada. Ahí está los datos de contacto que pedía también Diana. Y sobre si el fondo va a intervenir en el mercado de carbono, la verdad es que nosotros estamos financiando inversión dura en ya sea mitigación o adaptación, y estamos evaluando proyectos de diferentes tipos en las 8 áreas de resultados. Recientemente el fondo está lanzando una política con respecto a las inversiones en red. Entonces, hoy por hoy no estamos, digamos, que trabajando directamente con el mercado de carbono. Hay mecanismos vinculados al mismo que pueden, digamos, que ir presentándose al fondo, pero la respuesta corta sería un no. Muchas gracias. Tenemos entonces el segundo bloque. Nos pregunta Natalia Narváez si con respecto al financiamiento, los fondos presentados son por país. Dice, pero ¿qué pasa cuando desde un mismo país se está solicitando apoyo para diferentes proyectos? ¿Este monto se divide en los diferentes proyectos? Que si la plata se dirige al proyecto seleccionado por el Green Climate Fund. Entiendo entonces que es con respecto a lo que no sé si estaba refiriendo a los montos que tenías en el proceso preparatorio o al financiamiento en general que mencionó Carmen, que pues no había techo por país según entiendo. Lilian Suárez nos pregunta si puede repetir la fecha de las reuniones de junta. Y Daniel Contreras pregunta
¿Cuál es la diferencia entre el rol de la autoridad, de las autoridades nacionales, de las ANDs y las entidades de acceso directo? Y por último, una última, Valentín Barrera nos pregunta que si cada institución no acreditada tiene entonces que cumplir los estándares fiduciarios y salvaguardas socioambientales de cada institución intermediaria. Vamos con esas, Carmen. A ver, con respecto al monto de los proyectos, como decía, no hay techo por país, es decir, que el país puede presentar varias propuestas a través de una entidad o varias entidades acreditadas. Y los montos que les presentaba son montos por proyecto. Es decir, que si un país tiene interés en presentar 4 propuestas, una de ellas podría ser de 10 millones, 2 de, qué sé yo, 75 millones y una de 250. No hay un techo por país, los montos que les presentaba son montos por proyecto y obviamente hay que tener en consideración que estos proyectos deben ser proyectos estratégicos para el país, es decir, que no vamos a presentar toda la lista de necesidades que tiene el país, sino más bien aquellos que son más estratégicos, porque el fondo también tiene un mandato de garantizar el balance geográfico, es decir, que si recibimos 80 propuestas de Paraguay y una de Chile, vamos a buscar la forma de priorizar o de acompañar de mejor manera esa única propuesta de Chile versus las 79 propuestas restantes de Paraguay, si ya tiene Paraguay una propuesta aprobada, ¿no? Entonces, garantizar ese balance geográfico en donde todos los países puedan de alguna manera acceder a los recursos es mandato del fondo. Entonces, elegir de manera sabia cuáles son las propuestas que deberían ser consideradas por nuestra Junta es responsabilidad y es parte del rol de las autoridades nacionales designadas en consulta con diferentes actores nuevamente, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta sobre los montos, pueden presentar diversos proyectos con diferentes montos a través de una o varias entidades acreditadas y eso no va en detrimento, digamos, de un límite que pueda existir para el país. Luego, sobre las fechas de las reuniones de la Junta, son 3 en el año, las ordinarias. Tenemos la de febrero, marzo, junio, julio y octubre, noviembre. Y ocasionalmente la Junta puede convocar a una cuarta reunión extraordinaria que será en fecha, pues el año pasado la tuvimos en el mes de diciembre, pero esto depende de la Junta y de la disponibilidad de los miembros, ¿no? Luego, sobre el rol diferenciado entre las NDAs, las autoridades nacionales designadas, y las entidades de acceso directo. Las autoridades nacionales designadas son el canal de comunicación entre el fondo y el país, directamente entre el fondo, los diferentes actores, incluyendo a las instituciones de gobierno vinculadas con el financiamiento climático, y son los responsables de determinar cómo el país quiere abordar el tema de cambio climático y cuáles son los proyectos que se van a presentar efectivamente ante el fondo, ¿no? Y las entidades de acceso directo o las entidades acreditadas son entidades nacionales, regionales o internacionales que van a ser los implementadores de estas propuestas. Usualmente no son la misma institución, porque podría haber un conflicto de intereses en términos de que la autoridad nacional designada debe otorgar una no objeción a los proyectos, y si es la misma institución que propone el proyecto, pues no se puede ser juez y parte en una misma propuesta, ¿no? Entonces, usualmente son dos tipos de instituciones diferentes, pueden ser de carácter gubernamental o privado, las entidades acreditadas, y las autoridades nacionales designadas usualmente son instituciones de gobierno. Y en América Latina, si hacen un recorrido por el directorio de países, se darán cuenta que regularmente son los ministerios de ambiente, los ministerios de finanzas
o las cancillerías las que cumplen el rol de autoridad nacional designada, mientras que las entidades acreditadas pueden ser fondos ambientales, pueden ser Banca Nacional de Desarrollo, puede ser otro tipo de instituciones que trabajen en la implementación de proyectos, incluidas fundaciones, etcétera, ¿no? Que tienen un nivel de implementación interesante de acuerdo a los montos de los proyectos que presentaba también en la presentación. Y con respecto a la última pregunta, no me quedó del todo clara, no sé si podían aclararla un poquito porque me confundí un poco con la pregunta. Muchas gracias. Creo que la pregunta es si las instituciones no acreditadas, para poder acceder a través de una organización que sí está acreditada, tiene que acogerse a los estándares fiduciarios y las salvaguardas socioambientales de esa institución acreditada que actúa como intermediaria. Entiendo. De creo que así es. Sí. Le pido a Valentín que me avise si esa es la interpretación, pero creo que esa es la pregunta, Carmen. Perfecto. Bueno, de cara al fondo, quien debe cumplir con los estándares fiduciarios, con las salvaguardas sociales y ambientales, es la entidad implementadora, que es la entidad acreditada. Si esta entidad acreditada va a trabajar en conjunto con ejecutores o coejecutores, es la entidad acreditada la que va a realizar un due diligence o una evaluación de esa tercera institución que va a coejecutar para garantizar que cuenta con capacidades mínimas para la implementación del proyecto, ¿no? Para la ejecución del proyecto. Entonces, no deben pasar por el proceso de acreditación estas terceras instituciones, no deben demostrar que cumplen con los estándares del fondo, sino que deben pasar por un due diligence básico que va a realizar la entidad acreditada sobre sus capacidades para implementar. Aunque al final la entidad responsable de los recursos y responsable de la implementación de los mismos sigue siendo en todo momento la entidad acreditada. Muchas gracias, Carmen. Quisiera pedirles a los participantes que han hecho preguntas y que todavía no hemos llegado a las suyas, recordarles que estamos respondiendo en orden de llegada. Entonces, les pido, por favor, que nos esperen, ya que tenemos un número bastante grande de preguntas, y decir que, bueno, en Costa Rica son las 9:53, en Perú las 10:53. Entonces, vamos a dar hasta las 10:10 de Costa Rica, 11:10 de Perú, para recibir preguntas, y después de eso, pues vamos a quedarnos respondiendo las que queden, ¿verdad? Para poder respetar el tiempo establecido. Vamos con el siguiente bloque. Nos pregunta Carolina Vega si existe plazo para postular a los fondos. Dante Heredia, que si por favor Carmen podría ampliar sobre el apoyo preparatorio. También Luis Fernando Jara pregunta dónde puede encontrar los criterios de selección de entidades privadas para acreditarse ante el fondo. Puede ser que eso esté en la página web que ya nos mencionó Carmen, pero leo la pregunta para mantener la promesa de que las vamos a leer todas como lleguen. Y Jorge Rochabrún Gamarra nos pregunta cómo pueden los gobiernos locales acceder al fondo, a través de qué mecanismo. Ok,
Ok, no existen plazos para postular a los fondos. La primera pregunta, en realidad el fondo recibe propuestas a lo largo del año. También a solicitud de nuestra junta se lanzan convocatorias específicas sobre temas particulares que sean, digamos, prioritarios en determinado momento. Hoy por hoy tenemos abierta una convocatoria para el sector privado que se llama Movilizando Recursos a Escala, que busca apalancar recursos del sector privado para proyectos en diferentes regiones, ¿no? Si tienen interés en esta convocatoria, con mucho gusto les puedo compartir información, me mandan un correo y podemos estar en contacto. Pero respondiendo a la pregunta, pueden presentar las propuestas en cualquier momento del año. A decir verdad, una propuesta, a ver, cuando ustedes presentan una propuesta, le apuestan a una de las reuniones en las cuales desean que el fondo les evalúe la propuesta. Si, por ejemplo, quisieran que la propuesta sea evaluada en la reunión, en la primera reunión del año, entonces esa propuesta debería estar presentada al menos, la propuesta completa, ¿no? Al menos 120 días antes de esa reunión de la Junta, ¿no? Entonces, si la reunión va a ser va a arrancar el 4 de marzo, entonces 120 días antes de eso deberíamos tener ya una propuesta final acordada con el secretariado, con los estudios anexos, presentada para que pueda ir avanzando en los diferentes momentos, ¿no? Este no es el caso para las notas conceptuales, por ejemplo, que las pueden presentar en cualquier momento y que implica una retroalimentación y un ir y venir de comentarios por parte del secretariado y de las entidades que están participando en el desarrollo de la misma, ¿no? Entonces, un poco por ahí. Sobre el apoyo preparatorio, como mencionaba, hay dos, digamos, dos grandes ventanillas dentro de la gran ventana de apoyo preparatorio. Una es la hasta $1.000.000 por país por año. Eso es para apoyar a las autoridades nacionales a contar con las capacidades básicas necesarias para su funcionamiento, es decir, para poder evaluar propuestas de financiamiento y emitir las notas de no objeción, para interactuar con potenciales entidades acreditadas y nominarlas para que puedan ser acreditadas, porque todas las entidades que estén buscando la acreditación, eso olvidé mencionarlo, deben contar con la nominación por parte de esta autoridad nacional designada, que es el canal único, digamos, de comunicación con el fondo que se ha establecido, y para establecer, digamos, que podamos apoyar a los países a establecer esa estructura básica para el funcionamiento del fondo o las operaciones del fondo en el país. Y ahí contarles que hay diferentes experiencias en torno al establecimiento de las autoridades nacionales designadas. Hay países como Colombia, por ejemplo, que ha establecido un comité que es o un cuerpo colegiado, que como le llaman ellos, que es el que toma todas las decisiones con respecto al fondo, a pesar que el Departamento Nacional de Planeación es el secretario de ese comité y es quien representa a ese comité de cara al fondo, es la autoridad nacional designada oficialmente a lo interno del país, quien toma las decisiones y quien da seguimiento a todos los temas vinculados con el Fondo Verde, es ese comité que incluye al Ministerio de Finanzas, a la Cancillería, al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Ambiente, ¿no? Entonces, importante tener en mente esas estructuras nacionales que se están estableciendo. En otros países, como El Salvador, existe un gabinete de vulnerabilidad y sustentabilidad, en donde también se toman las decisiones y que cuenta con un cuerpo técnico que respalda al equipo ministerial que toma las decisiones con recomendaciones y análisis detallados sobre las propuestas, sobre las entidades que se están acreditando, etcétera, ¿no? Entonces, existen diferentes momentos y lo que busca el programa de apoyo preparatorio a través de esa línea de trabajo es apoyar el establecimiento de estos arreglos institucionales para operativizar el trabajo del fondo a nivel nacional. La segunda gran área de trabajo del programa de apoyo preparatorio es el desarrollo de marcos de trabajo estratégico que incluye
el desarrollo de los country programs, incluso podría incorporarse ahí el desarrollo de notas conceptuales de proyectos prioritarios para el país, análisis de mercado para llegar a esa nota conceptual, todo lo que haga falta para llegar a notas conceptuales se enmarca en esta segunda área de trabajo. Y la tercer área de trabajo es el temas de apoyo a potenciales entidades nacionales acreditadas, ¿no? Que pueden ser públicas o privadas y en definitiva estas tres grandes líneas de trabajo son manejadas por la autoridad nacional designada, que es quien tiene a disposición el hasta $1.000.000 del que hablamos, ¿no? Luego tenemos la otra gran ventanilla, es la ventanilla de adaptación, que es, como decía, usualmente reconocida como planes nacionales de adaptación, apoyo para el desarrollo de estos planes, pero que en la práctica puede ir mucho más allá y puede implicar el desarrollo de planes locales o planes sectoriales de adaptación según sean las necesidades del país, ¿no? Y ahí hay ya también algunos ejemplos de países que están desarrollando propuestas en estos términos. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Si hay más dudas sobre el programa de apoyo preparatorio, con mucho gusto lo podemos discutir bilateralmente. Me mandan un correo y estoy a sus órdenes. Luego, con respecto a los criterios de selección de entidades acreditadas del sector privado, también están en nuestra página web. Los puedo guiar en estos criterios si fuera necesario. Podemos agendar una llamada, pero toda la información es pública y está disponible en nuestra página web, que ahora es mucho más amigable con el usuario y que es más fácil de navegar que hace unos meses. Con respecto al tema de cómo pueden los gobiernos locales acceder a los recursos, pueden acceder a cualquier recurso a través de el apoyo o la no objeción por parte de la autoridad nacional designada, que como decía, usualmente son ministerios de Hacienda, de Ambiente o de Relaciones Exteriores, y a través del trabajo con una entidad acreditada. Es decir, que el primer paso es entrar en contacto con la autoridad nacional designada de su respectivo país. Y el segundo paso, una vez que tienen definida la hoja de ruta con la autoridad nacional designada y tienen un proyecto sobre la mesa medianamente desarrollado, pueden entrar o deben entrar en contacto con las entidades acreditadas de acuerdo a los criterios del proyecto, ¿no? Si es un proyecto de hasta 10 millones, si es un proyecto categoría C y con donación, entonces es un tipo de entidad acreditada el que les puede ayudar. Si es un préstamo de hasta 250 millones con categoría de riesgo A, es otro tipo de entidad acreditada el que les puede ayudar. Y ahí es importante que revisen el directorio de entidades que les mostraba hace unos minutos, ¿no? Muchas gracias, Carmen. Vamos con la siguiente ronda de preguntas. El doctor Marcelo Mautone desde Uruguay nos pregunta si los proyectos deben ser todos nacionales o pueden ser regionales o entre países no limítrofes, incluyendo países desarrollados. Carlos Valdivia desde Perú nos pregunta si el fondo tiene algún tipo de financiamiento para proyectos de vigilancia de la transparencia en el uso de fondos de adaptación y mitigación. Desde Ecuador nos pregunta Elsa María Castro si hay ya experiencias de financiamiento para proyectos de comunidades, gobiernos locales y sector privado. Y Alma Cristina Tello nos dice cuál es el papel de las instancias observadoras. Adelante con ese bloque y después tenemos ya el último bloque con las preguntas restantes. Adelante, Carmen. Con respecto a la primera pregunta, quizás aclarar que el fondo financia proyectos únicamente en países en vías de desarrollo, no financiamos proyectos en países desarrollados.
Pueden ser proyectos nacionales, proyectos binacionales, proyectos regionales, e incluso tenemos algunas experiencias de proyectos que en varios países, o lo que conocemos como multipaís, modalidad multipaís, que no necesariamente son proyectos que tienen límites fronterizos, ¿no? Un poco la idea es que se puedan generar proyectos en cualquiera de estas modalidades de acuerdo a las necesidades y a las prioridades de país, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, bueno, voy a tomar de ejemplo una propuesta que se está desarrollando en el corredor seco centroamericano y zonas semidesérticas de República Dominicana, que está siendo trabajado a partir de una iniciativa del Consejo Centroamericano de Ambiente y Desarrollo, del sistema de integración centroamericana, y ahí están planteándose un proyecto regional en donde participan todos los países del área SICA o el Sistema de Integración Centroamericana, y que involucra el tema del corredor seco centroamericano, ¿no? Y que incluye a República Dominicana con las áreas semidesérticas. Entonces, hay opciones, vale la pena que se exploren las mismas de acuerdo a lo que los países consideren prioritarios, pero son bienvenidas las propuestas regionales o multipaís, según sea el caso, además de las nacionales, ¿no? El tema de vigilancia para la transparencia de las inversiones en adaptación o mitigación, no estamos financiando proyectos como tal, porque no es inversión dura, sino que este tema podría entrar en lo que está financiándose a través del programa de apoyo preparatorio. Por ejemplo, podría ser que uno de los países quiera incluir este tema de indicadores o sistemas para la medición de la transparencia o para la verificación de la transparencia para la adaptación en la ventanilla de 3 millones que tiene disponible para la implementación o el desarrollo de sus planes nacionales de adaptación o planes sectoriales, planes locales, etcétera, ¿no? O puede incorporarse dentro de hasta $1 millón que tienen los países y que podría servir para fortalecer a la autoridad nacional designada para cumplir con ese rol de garante o de vigilante de esta transparencia en las inversiones o en el desarrollo de estos marcos de trabajo estratégico. Entonces, no entraría como un proyecto como tal, sino que entraría como apoyo para preparar al país para esas inversiones, ¿no? No hay un ejemplo al respecto, pero creo que hay países que están siendo bastante innovadores y que podrían estar presentando alguno de estos temas. Luego, con respecto a las experiencias de proyectos que involucren a comunidades, sector privado, etcétera, pues hay diferentes tipos de proyectos en nuestra cartera de proyectos aprobados. Yo les invitaría a que puedan visitar la página web y revisar a través del link que está en la presentación los diferentes proyectos, pero hay proyectos, por ejemplo, que involucran al sector privado, que están siendo trabajados por la banca multilateral regional, el BID, la CAF, que tienen ya experiencia en estos temas con el sector privado. Luego tenemos proyectos que involucran el trabajo cercano con las comunidades, por ejemplo, el proyecto en Datem del Marañón en Perú, que busca incrementar la resiliencia de las comunidades y los pueblos originarios en esa región. Entonces sí hay muchos ejemplos ya de tipos de proyectos en donde se involucran estos diferentes actores. Están todos en nuestra página web y les invito a que los puedan revisar. El rol de los observadores en nuestra junta es justamente dar seguimiento a temas que han sido definidos como sensibles, principalmente los temas de las salvaguardas sociales y ambientales, la participación de los pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, las instituciones no gubernamentales que están registradas como observadores tienen voz dentro de la Junta, usualmente tienen un punto focal que es quien lleva la vocería, digamos, de este grupo de
de instituciones y que representa a las instituciones en las reuniones de la Junta y que levanta los temas que son espinosos, prioritarios para la sociedad civil o para los observadores en general de cara a la Junta y hace ese cabildeo, ¿no? Para que los temas puedan ser considerados por nuestra Junta. Muchas gracias, Carmen. Bueno, terminamos ya la recepción de preguntas. Tengo todavía el último bloque. Así que agradezco a todas las personas que han contribuido y pues ya estamos cerrando la recepción de preguntas e iniciando el último bloque. Pregunta Valentín Barrera, si el Fondo Verde del Clima tiene sus propios estándares o usa todavía los del IFC. Wilson Lechón nos pregunta, Wilson pues es miembro de la plataforma y trabaja en una organización de gobiernos provinciales y pregunta sobre el proceso para acceder a los fondos de preparación, de los readiness. ¿Cómo podrían desde esa instancia poder acceder a ese tipo de fondos? Y la última pregunta, que si una empresa privada localizada en un país anexo 1 puede acreditarse ante el Green Climate Fund para implementar proyectos en países en desarrollo. Voy a empezar por la última porque es más corta. Sí, las empresas privadas también pueden, que están localizadas o con sede en países anexo 1 o anexo 2, pero con operaciones en países no desarrollados, pueden acreditarse para implementar proyectos en esos países en vías de desarrollo. Con respecto al proceso para aplicar al programa de apoyo preparatorio, yo diría que el paso 1 es definir sus necesidades. Hay una lista indicativa en los documentos de la Junta que define cuáles son los tipos de actividades que se pueden financiar. Una vez que hayan definido estas necesidades, el paso 2 sería entrar en contacto con la autoridad nacional designada, que es quien tiene la llave de estos recursos en definitiva, y negociar un poco cómo puede ir, digamos que fluyendo estos recursos hacia otros actores más allá de la autoridad nacional designada, ¿no? Vale la pena destacar que hay ya ejemplos de países que están vinculando a los gobiernos locales para la utilización de los recursos del programa de apoyo preparatorio. En Chile, en Paraguay, en Argentina y en otros países ya se están desarrollando propuestas de apoyo preparatorio orientadas específicamente a fortalecer a gobiernos municipales en zonas altamente vulnerables de los respectivos países para poder desarrollar propuestas, para fortalecer los procesos de planificación para la adaptación, para dar seguimiento, digamos, a temas de cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces, hay ya algunas propuestas que están vinculando a los gobiernos municipales. Esto pasa por el liderazgo de la autoridad nacional designada, pero también por el empuje que estos gobiernos municipales o locales le puedan dar al tema, ¿no? Entonces, el paso 1, definir bien sus necesidades, es decir, están necesitando talleres, están necesitando equipamiento, ¿qué es específicamente lo que está requiriendo el gobierno municipal? A lo mejor son consultores para desarrollar propuestas, a lo mejor son simplemente los estudios de factibilidad del proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, definir claramente cuáles son esas necesidades y el segundo paso sería negociar los recursos con la autoridad nacional designada. Lamentablemente, sin el aval de la autoridad nacional designada, no podemos proceder a financiar ninguna de las necesidades de otros actores. Entonces, sí o sí debemos conversarlo, negociarlo con la autoridad nacional designada.
Y la otra pregunta sobre los estándares que utiliza el fondo, efectivamente la Junta ha adoptado los estándares, las salvaguardas sociales y ambientales, el sistema de salvaguardas sociales y ambientales del IFC, como el sistema interino del fondo, hasta nuevo aviso, hasta que la Junta pueda revisar y aprobar unos estándares propios. Seguimos utilizando el sistema del IFC. Muchísimas gracias, Carmen. Sé que ya, ha sido como una sesión muy agotadora porque le ha tocado responder sola a todas las preguntas, pero creo que hemos cumplido con el objetivo de poder informar a una audiencia muy amplia de estos avances, y también muchas gracias, Carmen, por la buena disposición a responder a otras preguntas que puedan tener, a guiarles sobre la manera de encontrar más información, a saber con quién pueden conversar en sus respectivos países. Así que muchísimas gracias, ha sido excelente la contribución y como siempre pues la colaboración con nuestra plataforma. Quisiera decirles que ya están disponible en la página web la presentación de Carmen, que pues ella ya nos compartió y está en PDF, y vamos a tener también disponible la grabación del webinar. Antes de darle la palabra a Carmen para las palabras finales, quisiera invitarles a nuestro próximo webinar, que será el día jueves 13, la próxima semana, donde vamos a estar hablando también de financiamiento climático, pero desde otra perspectiva. Esta es una colaboración que estamos desarrollando con el Centro de Colaboración Regional de la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y vamos a estar hablando sobre las oportunidades que existen para el financiamiento climático en el crowdfunding y crowd investment. Entonces, y crowd investing, perdón. Entonces, vamos a estar conversando siempre sobre cambio climático, otro tipo de mecanismos, otro tipo de perspectivas donde también hay oportunidades. Entonces, vamos a tener ese webinar el próximo jueves 13. Ustedes recibirán, quienes están suscritos como miembros de la plataforma Let's Slack, recibirán la invitación con los detalles para conectarse. Y también quisiéramos recordarles que estamos ya en los preparativos para nuestro 6º taller regional de Let's Slack, que se llevará a cabo en Ciudad de México del 16 al 18 de octubre. Esto lo estamos organizando en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, así como socios de la cooperación internacional y socios nacionales también en México, de los cuales estaremos enviando más detalles en las próximas semanas. Si están interesados y todavía no nos han comunicado, por favor escriban al correo talleres@letslack.org. Así que muchas gracias, Carmen. Unas palabras de cierre, por favor. No, solamente agradecer al equipo de Let's Slack por la oportunidad y ponerme a disposición nuevamente de los participantes para resolver dudas y guiarles, orientarles de manera bilateral. Estoy a un correo de distancia y siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias, Carmen, y a todos, todas, que tengan un día muy productivo. Muchas gracias por estar con nosotros este día.